Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Isabel Cristina Pineda Arboleda, estudiante de Ingeniería Ambiental del curso Físico-Química Ambiental. Eh, este video se hace con el fin de hacer un análisis de una empresa X que realiza sus vertimientos aguas arriba de la estación de monitoreo del Puente Salazar. Este río es el río Bogotá. De allí tenemos tres muestras. Estas fueron en época de lluvia, en época de sequía y sin petar. Esto fue, en la época sin petar fue durante un fin de semana. Y realizaron vertimientos a sus efluentes directamente a los cuerpos de agua sin tratar. Entonces, para esto tuvimos que realizar diferentes fórmulas para poder hallar diferentes parámetros, tales como los sólidos suspendidos totales, los sólidos disueltos totales, el oxígeno disuelto, la conductividad, entre otros. Vamos a hablar más puntualmente del oxígeno disuelto. Este es la cantidad de oxígeno que está disuelta en el agua, que es esencial para tener un cuerpo de agua saludable. Según lo estipulado, no se debe bajar de 5.0 miligramos por litro, ya que lo normal y lo más saludable para el agua, para cualquier cuerpo de agua, es que mantenga 5 miligramos o más por litro. Según esto, el oxígeno disuelto aquí en este río se encuentra normal, porque tenemos que tener en cuenta que es un caudal muy amplio. Entonces, según esto se encuentran los parámetros, tanto en época de lluvia, en época de sequía y en petar, y está un poquito regular, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que cuando hay muchas bacterias o minerales en el agua, forman sobrepoblación y usan el oxígeno disuelto en grandes cantidades. Otro parámetro que tuvimos que tratar fueron los sólidos disueltos totales, que estos comprenden ya las sales orgánicas, y principalmente entre esas están el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, ¿sí? Estos proceden de fuentes naturales, aguas residuales, escorrentía urbana y aguas residuales industriales, ¿sí? Según la OMS, en 1958 estipularon que las concentraciones de sólidos totales superiores a 1500 miligramos sobre el litro afectarían el agua a un nivel más bien importante. De aquí ya podemos hablar sobre los valores encontrados en el río Bogotá, que sobrepasan evidentemente el nivel permitido de sólidos disueltos totales, en especial en la época, en el tiempo que estuvieron trabajando sin petar, realizando vertimientos a los efluentes de agua, ¿sí? Eh, para esta actividad tuvimos que hacer un cálculo de unos indicadores de contaminación, entre los cuales yo escogí el ICOSUS. El ICOSUS es el índice de contaminación por sólidos suspendidos. Bueno, pero antes de hablar del ICOSUS, podemos ver en estas tablas que están viendo en pantalla los datos medidos en época de sequía y en la época sin petar, viendo los sólidos disueltos totales, el porcentaje de remoción de la petar para los sólidos disueltos totales en la época de sequía. Esta fue un 31,56%. Es mucho menor en época de sequía en comparación a cuando la empresa elaboró sin petar. No es un porcentaje muy alto, pero es significativo, ya que esto nos muestra que existe presencia de minerales, sales y metales en el agua, contaminándola de manera directa, acabando con los nutrientes y alterando el pH de la misma, a pesar de que en las tablas no se hizo muy evidente, pero pues realmente está afectando. También podemos hablar aquí sobre el flujo másico de los sólidos suspendidos totales durante la época de lluvia, la época de sequía y en la época sin petar, que obviamente los más altos fueron en la época sin petar. Eh, la mayor contaminación del recurso se dio durante este fin de semana, donde no tuvieron planta de tratamiento residuales. Ahora sí podemos hablar del ICOSUS. El ICOSUS es el índice de contaminación por sólidos suspendidos. Se usa para determinar qué tan limpia está la superficie de cualquier cuerpo de agua en cuestión, ¿sí? Es muy importante, ya que si la superficie está saturada de sólidos en suspensión, presenta un sinnúmero de problemas para los organismos acuáticos, ya que al alterar su entorno, ellos van a empezar a morir.
por verse afectados por tantos sólidos disueltos presentes. El ICOSUS se calcula con una fórmula en especial y para este caso se implementa la siguiente, que es menos 0.02 más 0.003 por la cantidad de sólidos suspendidos totales. Hay unos parámetros estipulados para medir los niveles de contaminación del ICOSUS. Según una tabla que encontré, tanto en época de sequía, de lluvia y sin petar, aguas arriba, la contaminación del ICOSUS se encuentra en el nivel bajo. Sin embargo, el ICOSUS en época lluvia, que como lo podemos ver en el cuadro es de 6.691, se encuentra en un nivel alto y dice, según la tabla, que mayores entre 0.8 y mayores a 1 ya se encuentra en un nivel rojo, que es un nivel de contaminación muy alto, caso que es para la época de sequía y la época sin petar, aguas abajo del ICOSUS. Muchas gracias.